Continuamos con esta entrevista con el ingeniero Radamés del Carmen Mariñez. Él es el administrador general de la empresa de distribución de electricidad del sur, de Sur Dominicana. Quedamos en la parte de un verano súper caliente y Punta Catalina, si la mente no me es infiel, ya uno a esta edad medio le falla el coco, como dicen en mi campo, pero más o menos creo que por ahí quedamos, ¿verdad? Sí, así es. Hablaba de que hemos tenido un verano difícil, hablábamos de la deuda de los generadores, cómo se ha ido, digamos, separando de lo que es estar al día. Y cuando hablamos de verano difícil, lo digo porque en este verano tuvimos salida de centrales eficientes. Y ahí yo creo que este verano ha servido para mostrarnos, para mostrarnos de alguna manera la debilidad que tiene todavía el sistema eléctrico nacional interconectado. Sale una planta de 120 megavatios, una planta eficiente a carbón, e inmediatamente eso se refleja en hay que darle apagón a los circuitos 24 horas de las 13 a una parte de ellos. De no hacer eso, tendrías que darle más de 16 horas de apagón a los circuitos que tienen pérdidas más altas y se vuelve inhumano. Fíjate que Inhumano e es ingobernable. O ingobernable, sea, claro, puede provocar hasta un estallido social, una cuestión así. definitivamente. Entonces, cuando teníamos la previsión de que iba a entrar esa central, salió otra similar por un tema de avería. Cuando entró la que estaba en avería, vino el salgazo. Recuerda que hubo un salgazo que entró por el sistema de agua de alimentación y volvió a tener que sacar dos de las centrales más eficientes. En consecuencia, ¿tú sabes qué provocó eso? Nosotros compramos la energía por contrato y en el mercado Mercado spot. Spot. La energía que logramos comprar por contrato, gracias a la primera licitación que se haya hecho en la historia, la que hicimos para sustituir el Acuerdo de Madrid, esa energía la compramos a unos precios controlados. Pero el spot se nos disparó de alrededor de 11, 12 centavos a 17, 18. Hemos tenido un verano de abril, empezamos a subir en abril, ya en abril terminó por alrededor de 14. Mayo, junio, julio, 17 centavos de dólar el spot. ¿Qué ha provocado eso? Que se haya disparado la factura de compra de las tres empresas de ¿Y, distribución. y, y, En esos y por qué el esposo es tan caro? ¿Por asunto de oportunismo? han entrado al spot al salir. Fíjate que si esas unidades eficientes no hubieran salido por mantenimiento, por Bueno, avería, entra la energía cara entonces. claro, entraron las energías de petróleo y de gasoil que no hubiésemos querido que entrasen. Justo en el momento que se está incrementando los precios del petróleo. Exacto, en la combinación de las dos cosas Mortal nos ha eso. llevado a 200 millones de dólares de déficit. Y yo, Pero eso implica, ingeniero, perdón, sí, la gran vulnerabilidad que tiene la matriz de generación, porque sobre todo para la sostenibilidad financiera, cuando esas cosas suceden, o sea, eh, hay que pagarla con plata, todo eso, y entonces no se puede estar sujeto a esa incertidumbre. yo creo que ahí tú has dado en el punto, Héctor, porque ahí eso viene a demostrar digamos, lo atinado que ha sido la construcción de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Fíjate que esas centrales que salieron fueron a carbón, ¿entiendes? Las que se le dieron mantenimiento. Fueron a carbón, la mayoría de ellas, y fíjate lo que pasó. Entonces, ¿cómo puede ser que un sistema sea tan vulnerable que porque te salga un sistema de 2.500 megavatios, te salen 100 y ya inmediatamente esto lo ven los clientes como apagones? Obviamente, los clientes lo que ven es el apagón que le da de sur, de norte, de este. No ven que fue que salió una de las centrales eficientes ni que hubo una avería en el caso del Salgazo. Entonces, Punta Catalina tiene ahí la O sea, eso importancia. se traduce, perdón, en más apagones Claro, y un costo mucho más elevado para ustedes, para nosotros. además del descrédito de la población en sentido general, que lo ven es como parte de su deficiencia y no ven que es una cuestión del sistema. Definitivamente. Y la parte que hablas de más déficit, eso traspasa por todos los lados, porque al final son cuentas por pagar que termina todo el mundo enterando, termina en el Congreso porque hay que buscar fondos para pagar a los generadores o hay que hacer un nuevo acuerdo de reconocimiento de deuda, de manera que esa parte
termina traspasando todas las instituciones del Estado dominicano. Y se convierte en un círculo vicioso por el asunto de la Además, vulnerabilidad del sistema. es por ello que la apuesta nuestra y nuestra mayor esperanza es a que Punta Catalina pueda, al siguiente verano no podamos tener eso, porque con 650 megavatios que tú puedas tener fijos en Punta Catalina, tú puedes darle mantenimiento a una planta de 100, de 200 y puedes mantener todavía una base de generación eficiente. Y eso es ese fue el primer renglón a que apuntó el plan integral que desarrollamos con el señor presidente Medina, Danilo Medina a la cabeza. El segundo es el de reducción de pérdida y ahí la verdad la apuesta es bien grande, sobre todo de norte, de sur, hemos tenido una reducción en la pérdida drástica. Ahora ya con el señor presidente acordamos identificar fondos para en estos últimos 2 años intensificar lo que son los proyectos de rehabilitación de redes, de instalación de medidores de telemedición y de prepago, para ponernos en unas condiciones de que al cierre del año 2020, digamos, tengamos la mayor parte de los circuitos y de la población dominicana en el sistema de 24 horas. Eso, en el caso nuestro, vamos a quedar bastante bien avanzado, muy cercano al 100%. En el caso de Norte también entendemos que va a quedar bastante. El tema sigue siendo de este. Sí, el tema sigue siendo de este y bueno, ya el tema de este no perder más tiempo, sino arrancar inmediatamente. En eso ya estamos con el señor presidente, CDE, el ministro de Hacienda, el ministro administrativo, y estamos ya buscando alternativas para intensificar los trabajos en el de este y en el resto de provincias que nos faltan a las otras 12. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo se ha disparado, además de todo, en este verano? Porque también se dispara el consumo de electricidad. ¿Cómo lo han sentido? Además de esa salida, ese déficit, lo del precio del petróleo que se ha disparado, pero además, por razón lógica, la gente usa más abanico, más refrigeración, más agua fría, más de todo. ¿Se ha disparado esto? Sí, mira, digamos que ha habido una especie de neto, de compensación. Hemos subido, pero no en la medida en que nos estábamos acostumbrados en años anteriores. Y te explico. Cuando nosotros llegamos, encontramos una matrícula de alrededor de 300,000 usuarios que estaban identificados como usuarios del servicio en el caso de Desur, pero no eran clientes. De esos, nosotros hemos normalizado alrededor de 150,000, de los cuales el 84% nos salió que eran usuarios irregulares, o sea, nunca habían tenido un contrato. Es por ello que ahí presentamos 137,000 nuevos clientes. Fíjate qué pasa con el cliente cuando es usuario irregular y cuando es cliente, cuál es su comportamiento. Todos estos barrios de la capital que te digo que hemos puesto en 24 horas, cuando tú calculabas el consumo que tú le dabas al barrio, entre el número de clientes te daba que cada uno te consumía en promedio 300 kilovatios horas mes. Ahora que tienen prepago, no hay en el barrio en ningún sitio donde encontrar 120, 240 para pegarse, para conectarse. Hay que obligatoriamente pasar por el medidor. Estos mismos clientes se pasan el mes entre 75 y 100 kilos. ¿Qué ha ocurrido con eso? Que Edesur ha visto una disminución en la compra de energía de los circuitos que van a los barrios y obviamente un incremento en la compra de energía de los circuitos que están en los clase media alta, porque efectivamente consumen más energía. Claro. Pero antes, han podido compensar ese asunto. Antes sucedía que los dos te subían y te incrementaban las pérdidas y el déficit. No, porque ahora dice, si sigo consumiendo hacia lo loco y conectándome, tengo que pagar. Tengo que pagar. Sí, el aspecto siempre se dice, bueno, ¿qué porcentaje se le está suministrando de la demanda nacional a la población? Siempre se mantiene por el 80, 85 o algo así. Ya andamos cercano al 85. Algunas EDES más que otras. Digamos, ahora mismo EDE Norte anda por 86, EDE Sur anda por 85 y EDE Este anda un poquito, digamos, rondando los 70. Todavía anda en los 60 y pico. En general, por el peso que tienen cada una, andamos entre 84 y 85, porque nuestras dos empresas pesan mucho. Digamos 84, no, 82, 83, perdón, lo que sería las tres sedes en su conjunto. Ese alrededor de 17%, 17, 18% es la cantidad de circuitos que faltan por rehabilitar y además
también necesitaríamos para poder abastecer todo el mercado que tengamos generación eficiente. De manera que es una combinación. Aunque los generadores dicen, nosotros la tenemos ahí, cuando nos la compran la tenemos y la ponemos. Y pone el ejemplo, dice, cuando hay elecciones nos dicen 24 horas y ahí está la energía. Cuando es en Navidad, Nochebuena, 31, ahí está la energía. Entonces nosotros tenemos la generación, lo que hace que no la compran y que lo que compran es eso. Eso es verdad. Es una media verdad. Ajá, por ejemplo. Es media verdad. Y siempre lo hemos discutido y verdad, hemos dicho lo nuestro. Vamos a ver. Lo que pasa es que los sistemas eléctricos, cuando tú haces una licitación o cuando tú haces un PPA, un contrato, e instalas una planta, en tu primer contrato, tú amortizas la inversión y ganas dinero. Entonces tú no puedes pretender que esa planta se va a quedar eternamente produciendo energía a menos que tú hagas las inversiones necesarias para hacerla eficiente y que entre a precios competitivos. ¿Por qué yo digo que es media verdad? La media verdad viene porque sí es verdad que hay energía instalada suficiente, pero a un precio que la sede no la puede pagar. Inalcanzable. Te digo, si nosotros... Y el ejemplo fue de cuando ustedes tuvieron que salir al mercado spot con el asunto de la salida de la energía más barata, que realmente se disparó el precio de compra. En los tres casos, de las tres EDES, el precio del spot en este verano ha sido más alto que a como nosotros le vendemos a los clientes. Mira que Desur es la que tiene mejor precio de venta. Sin embargo, lo que Desur ha comprado los últimos 3-4 meses en el spot es más caro que como yo le vendo a los clientes. Claro, si el generador quisiera, porque él lo convierte en deuda, ¿verdad? Aunque yo no se lo pueda pagar, lo convierte en deuda y luego me cobra un 30% de interés o un 12% en dólares. Es decir, si yo fuera el generador estuviera haciendo ese papel. Claro, es mejor. Buen negocio. Y además, como el Estado nunca ha caído en default, es decir, no ha habido un solo dólar que los generadores le hayan servido a las EDES que se haya declarado incobrable. El Estado se quiebra la espalda, se endeuda, pero a los generadores se le ha pagado todo lo que han generado en los últimos 15 años, al día. Si yo fuera ellos hiciera ese papel, pero la verdad es que siendo honesto, realmente el precio de esas centrales ineficientes no se pueden contar como que es energía de base suficiente para iluminar el país. Lo hacemos un día de las elecciones, lo hacemos en un día especial, pero eso tiene un costo calculado. Cuando eso se hace, cuando el gobierno central dice, ok, yo te voy a pasar los 20 millones de dólares que me va a significar estos 2 días darte energía 24 horas. Porque es insostenible. Quebraríamos la finanza del Estado. Me quedan 2 minutos y creo que muy poco tiempo. ¿Cuál es el incremento de la demanda anual de energía y cuáles son las proyecciones además de Punta Catalina para ir supliendo esa demanda de energía obviamente cómoda? Sí, mira, es obvio y yo creo que nadie duda del crecimiento que está teniendo el país y ese crecimiento, si hay un sector donde se refleja efectivamente el crecimiento del país, es en el sector eléctrico. Porque nuestros hijos se casan, tienen nuevas casas y compran nuevos equipos. Nosotros mismos vamos teniendo mayor nivel de compra y vamos comprando equipos y vamos teniendo una mejor calidad de vida, a tal punto que el índice de consumo de energía es uno de los índices que se usan a nivel internacional para medir el crecimiento de la gente, el crecimiento económico de la gente. Mientras más energía consumes, más rico eres, digamos. Mientras menos, más pobre. El crecimiento anual es de alrededor de 110 megavatios año. Es decir, cada año la demanda crece alrededor de 110 megavatios. Eso significa que cada 4 años nosotros deberíamos estar instalando una planta nueva de 450 megavatios. En ese sentido, en estos momentos, la CDE encabeza, junto a la Superintendencia de Electricidad y con la integración de las 3 empresas de distribución, la licitación de largo plazo. Recuerda que hicimos la licitación de corto plazo para contratar los generadores existentes. Ahora estamos haciendo una licitación de largo plazo que va a inyectar al sistema en 4 años. Al 2022 tendríamos que estar instalando 600 megavatios nuevos, que esperamos sean... Al margen de Punta Catalina. Además de Punta Catalina. Punta Catalina, recuerda, Héctor, que la concebimos como para mantener el status quo. Fíjate que si sale una central de 100 hay que dar apagones. Punta Catalina permitiría que se pueda dar energía en condiciones normales sin grandes problemas. Si salen 2 plantas ya habría problemas. Entonces,
Imagínate además del statu quo el crecimiento anual. Entonces, lo que estamos mirando, ¿sí? Sí, lo que implica que Punta Catalina sin eso a futuro, no es verdad que entonces resolvería el precio, que resolvería el problema de los apagones sin esas inversiones que también que No, sí. definitivamente, no, pero ¿por qué no? Los sistemas eléctricos de potencia se planifican a largo plazo. Eso no, con eso no se puede inventar. Ok, Y todo el que ha inventado se ha quemado. claro. ¿Te acuerdas de los años en que a la hora de las elecciones venían y ponían una barcaza en el río Sama, Sí, le daban energía por 3 meses y después que pasaban las elecciones apagones a todo el mundo otra vez? Los sistemas eléctricos no se manejan así. Los sistemas eléctricos tienen que planificarse en todos los renglones, generación planificada y cronometrada en el tiempo. Nosotros ponemos 600 megavatios en el 22, pero en el 26 hay que instalar otros 600 megavatios. Sí, no va a haber los apagones. Pero Sí, claro, porque el país no se va a parar y más claro, como vamos nosotros, como vamos creciendo. claro. Entonces, ese es un tema y así hay que planificar las redes de transporte y así nosotros tenemos que planificar nuevas subestaciones, nuevos circuitos para poder abastecer a la población. De manera que estos 600, nosotros estamos previendo que si los generadores actuales están en la voluntad de hacer inversiones para convertir a un combustible más eficiente, poder agregar en esa misma licitación otros 400 a precios competitivos y si ellos no se ponen en ese onda, esos 400 serían nuevos también. Y de manera que yo creo que No? es la primera vez que tenemos un plan A futuro, de expansión a futuro, a largo plazo, a mediano y largo y plazo. que lo estamos ejecutando según se acordó en el pacto y según establece la Estrategia ¿Cómo Nacional no? de En Desarrollo. 30 segundos, porque hay más señas que un tráfico de los de antes, la sequía ha afectado la generación de la hidroeléctrica, ¿verdad? Definitivamente. El lunes estuvimos pasando balance con el señor presidente de la República y ahí hablaba con Demetrio Lluvere de Gehidro y él me señalaba cómo, por ejemplo, en Tavera ya está solo 2 metros por encima de la cota mínima y así las centrales más importantes. Definitivo. Y eso ha sido, fíjate que eso ha sido uno de las grandes, digamos, de los grandes respaldos que hemos tenido y es que Gehidro en la gestión, en esta última gestión ha tenido generación pico histórica en la historia del país, pero lamentablemente las lluvias, han caído muchas lluvias en la ciudad. En la ciudad. Cada vez que llueve en la ciudad nosotros rogaríamos que Sí, fuera en las cordilleras, en las montañas. en Sí. las montañas, pero bueno, esperamos que eso pueda mejorar en los Pero ha próximos meses. bajado la generación No, ha bajado eléctrica. definitivamente. En un momento nosotros estuvimos generando 14-15% de la energía total con hidro y nosotros llegamos a estar a niveles de 5% en el 16. Volvimos a subir ahora y ya andamos alrededor de 11-12. Es decir, que viene bajando y al final toda esa energía que nos genera con hidro la termina comprando con petróleo. Muchas gracias, ingeniero. Un hombre que se sabe su tarea, ¿eh? Se sabe su tarea. Así es que gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.